Las 25 obras de arte más famosas de Johannes Vermeer. Número 25. La alegoría de la fe. Desde el año 1670 hasta el año 1674. Esta obra, realizada en la madurez artística de Vermeer, se aparta de la serenidad contenida que caracteriza su producción para adentrarse en una composición cargada de simbolismo. Concebida en un periodo de tensión religiosa en los Países Bajos, la alegoría de la fe responde al contexto del resurgimiento católico en un entorno predominantemente protestante. La figura central, envuelta en un atuendo majestuoso, expresa un arrebato místico, mientras que la composición incorpora elementos visuales codificados que remiten a la doctrina cristiana. La esfera de cristal suspendida, los libros abiertos y el tapiz ricamente decorado subrayan la intención didáctica de la obra, situándola en un registro distinto al resto de la producción del artista. La técnica de Vermeer en esta pieza revela un dominio absoluto del claroscuro, pero con una paleta más opulenta que en sus escenas domésticas. La luz, en su habitual tratamiento vermeeriano, no solo modela las formas, sino que también introduce una atmósfera etérea que refuerza la dimensión espiritual de la obra. El óleo, aplicado con su inconfundible sutileza, se enriquece con detalles minuciosos, como el reflejo en la esfera de cristal o los pliegues dramáticos del vestido. Exhibida actualmente en The Metropolitan Museum of Art, la pintura ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Su impronta se deja ver en artistas posteriores que buscaron conjugar la intimidad de la pintura de género con una carga alegórica más profunda. Número 24. Mujer sentada tocando la espineta. Desde el año 1670 hasta el año 1672. Perteneciente a la última etapa de Vermeer, Mujer sentada tocando la espineta representa la fusión entre el retrato y la escena de género, un campo en el que el maestro neerlandés alcanzó su mayor refinamiento. La pintura captura un instante de introspección, donde la joven, de perfil, parece abstraída en la musicalidad del instrumento. La sobriedad de la composición, enmarcada en un interior cuidadosamente dispuesto, revela la meticulosa planificación del espacio y el estudio lumínico que caracterizan su obra. La pared desnuda, en la que solo un cuadro secundario rompe la monocromía, sugiere un diálogo silencioso entre las artes visuales y la música. En términos técnicos, la obra exhibe la maestría de Vermeer en la aplicación de capas delgadas de óleo para crear transiciones sutiles de luz y color. La textura del vestido satinado, el brillo sobre la madera de la espineta y la difusa atmósfera ambiental evidencian su incomparable destreza en la captación de la realidad. Actualmente conservada en la National Gallery de Londres, esta pintura ha inspirado a numerosos artistas modernos en la exploración de la musicalidad en la pintura. La armonía entre la disposición compositiva y la vibración lumínica anticipa el interés posterior por la representación de lo efímero en el arte. Número 23. Mujer joven sentada ante el virginal. Desde el año 1670 hasta el año 1672. Con esta obra, Vermeer vuelve a explorar el universo íntimo de la mujer en el hogar, un tema recurrente en su producción. Sin embargo, a diferencia de otras pinturas suyas en las que el espectador es un testigo externo de la escena, aquí la mirada de la joven interpela directamente al observador, estableciendo una conexión inmediata. La inclusión de un virginal, un instrumento musical con fuerte carga simbólica en el siglo XVII, sugiere la noción de armonía y virtud, tanto en el arte como en la vida. En la pared del fondo, una pintura de Cupido refuerza la idea del amor como una presencia implícita en la escena. Vermeer ejecuta la obra con su característico refinamiento técnico,
empleando veladuras y pinceladas delicadas para recrear el ambiente en el que la luz tamizada moldea las superficies. El vestido azul claro de la protagonista contrasta suavemente con los tonos cálidos del mobiliario, logrando una composición de equilibrio sereno. La obra se encuentra actualmente en la colección privada del Museo de Londres, lo que limita su acceso al público, pero su influencia se extiende más allá de su ubicación. Ha sido citada en múltiples estudios sobre la representación del espacio musical en la pintura y ha servido como referencia para artistas interesados en la relación entre la luz y la percepción en la imagen pictórica. Número 22. Mujer interrumpida en su música. Desde el año 1660 hasta el año 1661. En esta obra, Vermeer captura un instante suspendido en el tiempo, donde la interacción entre los personajes queda marcada por una interrupción implícita. La joven, vestida con un lujoso atuendo de seda, se vuelve hacia el espectador con una expresión de suave sorpresa, mientras su acompañante, apenas visible, parece ser la causa de la pausa en su ejecución musical. El pintor juega con la ambigüedad narrativa, dejando abierta la interpretación de la escena y sugiriendo un universo íntimo y silencioso que caracteriza su producción en la década de 1660. Realizada con la meticulosidad técnica propia de Vermeer, la pintura destaca por su refinado empleo del óleo y su dominio magistral de la luz natural, que baña suavemente la estancia. La minuciosidad en los detalles, desde los reflejos en la superficie del clavecín hasta la textura de los tejidos, subraya la virtuosidad del artista. El cuadro pertenece a la tradición del género doméstico holandés, pero su riqueza simbólica trasciende lo anecdótico. Exhibida en la Frick Collection de Nueva York, la obra ha influido en generaciones de artistas fascinados por su atmósfera de misterio y su perfección lumínica. Número 21. La muchacha del collar de perlas. Desde el año 1662 hasta el año 1665. En esta delicada composición, Vermeer presenta a una joven absorta en la contemplación de su reflejo mientras ajusta un collar de perlas. En su interioridad serena, la escena transmite una sensación de calma y belleza etérea, resaltada por la luz que penetra a través de la ventana. La figura femenina, vestida con un brillante tono amarillo y envuelta en una iluminación difusa, evoca la intimidad y la introspección que caracterizan muchas de las obras del maestro holandés en el siglo XVII, estableciendo una conexión sutil con otras piezas de su producción. El artista despliega aquí su maestría técnica a través de una pincelada delicada y una composición rigurosamente equilibrada. Las texturas de la tela y la luminosidad de las perlas están representadas con una precisión casi tangible, logrando un efecto de suavidad envolvente. A nivel simbólico, la escena alude a la fugacidad de la juventud y la vanidad, temas recurrentes en la pintura neerlandesa del Siglo de Oro. Actualmente resguardada en la Gemäldegalerie Gallery de Berlín, esta obra ha sido un referente esencial para estudiosos de la pintura de género y ha dejado una impronta indeleble en artistas contemporáneos interesados en la exploración de la luz y la feminidad. Número 20. Dama bebiendo con un caballero. Desde el año 1660 hasta el año 1661. La escena se inscribe dentro de la tradición de las representaciones de la sociabilidad cortesana, con una joven elegantemente vestida que participa en un encuentro galante. Vermeer transforma este motivo convencional en una imagen de sofisticada ambigüedad al dotarla de una atmósfera de recogimiento, donde la mirada de la dama y la actitud de su acompañante sugieren un intercambio cargado de matices. El pintor introduce un juego visual con la luz y los reflejos, intensificando la sensación de intimidad en un entorno doméstico de refinado encanto.
El uso magistral del color y la luz confiere a la composición una calidad vibrante y naturalista. La textura de los objetos, desde la jarra de vino hasta los tapices que decoran la estancia, está tratada con una precisión extraordinaria. Más allá de su aparente simplicidad, la escena encierra un simbolismo vinculado al deleite sensorial y la moralidad, sugiriendo un sutil contrapunto entre la invitación al placer y la advertencia implícita sobre sus consecuencias. Esta obra, conservada en la Galería Nacional de Irlanda, ha sido una fuente de inspiración recurrente en la exploración pictórica de la vida cotidiana, influyendo en artistas que buscan capturar la fugacidad de los gestos y las emociones humanas con igual maestría. Número 19. Muchacha con copa de vino. Desde el año 1659 hasta el año 1660. Entre las obras más sugestivas de Johannes Vermeer, Muchacha con copa de vino encierra un instante de encanto y ambigüedad que se inscribe dentro del arte de género del siglo XVII, cuando la pintura holandesa alcanzó su máximo esplendor. La escena representa a una joven vestida con un opulento vestido rojo, sosteniendo una copa de vino mientras es observada por un caballero. El ambiente, de una calidez casi tangible, contrasta con la sutil tensión psicológica entre los personajes, un recurso narrativo que Vermeer dominó con singular maestría. Esta composición, que evoca tanto la hospitalidad como la insinuación, ilustra los códigos sociales de la época y la manera en que la mujer era representada en el ámbito doméstico. El refinamiento técnico de Vermeer se hace evidente en la precisión de los reflejos sobre la copa, el minucioso juego de luces y la representación textil, que transmiten una sensación de volumen y tactilidad inigualables. La luz, filtrada por la ventana, baña la estancia y otorga profundidad al espacio, un rasgo distintivo de la obra del pintor. La meticulosa disposición de los objetos, desde la jarra de cerámica hasta el tapiz que cubre la mesa, acentúa el rigor compositivo del artista. Actualmente, esta obra se encuentra en la Gemäldegalerie de Berlín, donde forma parte de una selecta colección de pintura holandesa del siglo XVII, y ha influido en generaciones de artistas que han buscado capturar la intimidad y la luz con la misma sutileza. Número 18. Mujer con guitarra. Desde el año 1670 hasta el año 1672. La vitalidad de la música y el arte se entrelazan en Mujer con guitarra, una de las pinturas más vibrantes y alegres de Vermeer. En ella, el maestro plasma a una joven con el rostro iluminado por la dicha, sosteniendo con delicadeza una guitarra y girándose levemente, como si respondiera a alguien fuera del encuadre. Este giro sutil y la inclinación de su cuerpo aportan dinamismo a la composición, contrastando con la habitual serenidad de las figuras femeninas en su obra. La escena, aparentemente sencilla, evoca un sentido de espontaneidad poco frecuente en su producción, lo que sugiere una posible influencia de la pintura barroca italiana, con la que Vermeer pudo estar familiarizado. La maestría técnica del artista se aprecia en la luminosidad de la piel de la joven, en la riqueza de las texturas y en el magistral uso de la luz que envuelve la escena. La elección de colores, en especial los amarillos y azules intensos, refuerza la atmósfera de júbilo, mientras que los detalles minuciosos, como la cuerda vibrante del instrumento o el brillo en los ojos de la muchacha, revelan el virtuosismo del pintor. Conservada en la colección de la Royal Collection Trust en Londres, esta obra ha servido de referencia para numerosos artistas del siglo XIX y XX, fascinados por la capacidad de Vermeer para capturar lo efímero con una precisión casi etérea. Número 17. Dama y su doncella con una carta. Desde el año 1666 hasta el año 1668. La correspondencia epistolar adquiere una carga de misterio y expectación en Dama y su doncella con una carta,
una obra donde Vermeer logra convertir un acto cotidiano en una escena de profundo significado. La composición presenta a una mujer vestida con ropas nobles, sosteniendo una carta mientras su doncella, de pie a su lado, la observa con gesto atento. La tensión narrativa radica en el silencio implícito entre ambas figuras, sugiriendo un mensaje crucial que altera el curso de la vida de la dama. La correspondencia en la pintura neerlandesa del siglo XVII solía simbolizar noticias amorosas o asuntos de gran relevancia, lo que amplifica la incertidumbre y la introspección del momento capturado por el artista. El empleo de la luz natural, proveniente de la izquierda, resalta la textura de las telas y el brillo en los rostros, mientras que el espacio cuidadosamente estructurado contribuye a la sensación de intimidad. La delicada pincelada de Vermeer y su dominio del color logran crear una escena donde los elementos se equilibran con una armonía absoluta. Cada objeto, desde la mesa cubierta con tapiz hasta el jarrón azul y blanco de Delft, está dispuesto con la precisión de un dramaturgo, aportando riqueza simbólica al conjunto. Esta obra, actualmente en la Frick Collection de Nueva York, ha sido objeto de múltiples estudios por su compleja construcción visual y su carga psicológica. La manera en que Vermeer encierra un relato dentro de un instante fugaz ha influido en innumerables pintores y fotógrafos, quienes han buscado replicar la intensidad de su lenguaje visual. Su capacidad para transformar la cotidianidad en una experiencia profundamente poética sigue cautivando a generaciones de espectadores y estudiosos. Número 16. El concierto. Desde el año 1663 hasta el año 1666. Pintada en pleno auge del siglo de oro neerlandés, el concierto se erige como una de las piezas más enigmáticas de Johannes Vermeer. La escena captura un momento de intimidad musical en una habitación bañada por la luz natural, donde tres figuras, un hombre y dos mujeres, se entregan a la armonía de la música. Desaparecida desde su robo en 1990, la pintura se ha convertido en un mito del arte sustraído, y su ausencia ha acrecentado su aura de misterio y deseo. Esta obra, que pertenece a la fase de madurez del maestro, refleja su interés por la atmósfera silenciosa y el equilibrio geométrico de la composición. Vermeer empleó aquí su característico uso de la luz y la meticulosa aplicación de la pintura en capas finas, logrando una sensación de profundidad y volumen que confiere a la escena un realismo envolvente. La pincelada delicada y la sutil variación cromática refuerzan la textura de las telas y la materialidad de los instrumentos. Cada detalle, desde la partitura hasta el tapiz que decora la mesa, es ejecutado con precisión milimétrica, revelando la destreza técnica del artista. El significado de la obra ha sido interpretado en múltiples niveles. La música, símbolo del placer efímero, se asocia aquí con el refinamiento burgués de la época, pero también con la fugacidad de la vida. La disposición de las figuras y sus miradas ambiguas sugieren una tensión narrativa, posiblemente un relato de seducción encubierta. Antes de su desaparición, el concierto se albergaba en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, donde su vacío sigue siendo un recordatorio de la fragilidad del patrimonio artístico. Su influencia se percibe en numerosas recreaciones contemporáneas que buscan evocar la serenidad y la intriga que Vermeer supo plasmar con maestría. Número 15. Mujer sosteniendo una jarra de agua. Desde el año 1660 hasta el año 1662. La serenidad cotidiana es la esencia de Mujer sosteniendo una jarra de agua, una de las obras en las que Vermeer explora la luz y la interioridad con absoluta maestría. La escena, aparentemente simple, presenta a una mujer absorta en su tarea matutina, sosteniendo una jarra mientras contempla el amanecer filtrarse por la ventana.
La quietud del momento y la introspección de la figura evocan una sensación de pureza y renovación. En esta pintura, Vermeer depura su estilo y se enfoca en la armonía compositiva, consolidando la estructura visual basada en líneas diagonales y verticales que aportan estabilidad y orden. El artista aplica una paleta reducida de azules, dorados y blancos, intensificada por la iluminación natural que baña la estancia. La pincelada imperceptible y la superposición de capas translúcidas dotan a la obra de una suavidad etérea, mientras que el juego de reflejos en la jarra y la tela añade profundidad sensorial. Los objetos, dispuestos con aparente casualidad, revelan un cuidadoso estudio de la perspectiva y de la distribución del peso visual. El simbolismo de la obra ha sido objeto de diversas interpretaciones. Mientras algunos sostienen que alude a la virtud doméstica y la pureza femenina, otros ven en la escena una metáfora del despertar del alma ante la luz divina. La pintura forma parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde sigue siendo un referente para el estudio de la intimidad en la pintura neerlandesa. Su influencia es notable en la evolución del género de interiores, inspirando a generaciones de artistas que han buscado capturar la sutileza de la vida cotidiana con la misma precisión y lirismo. Número 14. Muchacha dormida. Desde el año 1656 hasta el año 1657. Uno de los primeros experimentos de Vermeer con la representación del espacio y la narrativa visual, Muchacha dormida introduce una atmósfera de abandono y ensoñación poco frecuente en su producción. La joven, con el rostro inclinado y los párpados pesados, yace sobre la mesa en un gesto que sugiere el letargo de la tarde o el sopor tras una celebración. El desorden del mantel y la copa semivacía insinúan que la escena podría ser más que un simple instante de reposo. En esta obra, el pintor aún explora las posibilidades de la composición y la luz, aunque ya demuestra su habilidad para capturar la fugacidad de un momento con una precisión inquietante. A diferencia de sus trabajos posteriores, aquí la técnica aún conserva ciertos rasgos de experimentación. Vermeer utiliza una paleta rica en contrastes cromáticos, con un rojo vibrante en la mesa que atrae la mirada y refuerza la sensación de calor y embriaguez. La pincelada es más suelta en comparación con sus piezas maduras, lo que confiere a la obra un aire de inmediatez. La luz, que proviene de una ventana fuera de cuadro, modela con delicadeza las sombras y destaca los detalles del rostro y las manos de la joven, acentuando su vulnerabilidad. El significado de la obra ha sido debatido por críticos y estudiosos. Mientras algunos la interpretan como una escena moralizante sobre los peligros de la ociosidad y el exceso, otros la ven como un estudio introspectivo de la juventud y la fragilidad humana. Se encuentra actualmente en la colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se ha convertido en un punto de referencia para el análisis de la evolución temprana del estilo de Vermeer. Su influencia se extiende a artistas que han explorado la representación del sueño y la introspección, consolidando su lugar en la tradición pictórica del siglo de oro neerlandés. Número 13. Oficial y muchacha sonriendo. Desde el año 1657 hasta el año 1659. Dentro de la producción de Vermeer, esta obra captura un momento de espontaneidad y calidez inusual en la pintura neerlandesa del siglo XVII. Inspirado en la influencia de la pintura de género de su tiempo, el artista desarrolla aquí una composición íntima en la que una joven, envuelta en la luz de una ventana lateral, dirige su sonrisa al oficial que la acompaña. La disposición de los elementos evoca la estructura de los retratos flamencos, pero en lugar de solemnidad, el cuadro transmite una sensación de ligereza, casi de complicidad secreta entre los personajes. Técnicamente, Vermeer despliega una maestría absoluta en el manejo de la luz natural,
la cual baña con sutileza el rostro de la muchacha y modela con precisión el volumen del uniforme rojo del oficial. El juego de perspectivas, reforzado por la diferencia de escalas entre los protagonistas, dirige la mirada hacia el fondo, donde un mapa de los Países Bajos sirve como elemento simbólico de conocimiento y poder. Se ha sugerido que esta pintura, más allá de su aparente simplicidad, es un comentario sobre las relaciones de género y la dinámica social en la República Holandesa. Actualmente, esta pieza se encuentra en la colección de la Frick Collection en Nueva York, donde sigue siendo una de las obras más admiradas por su frescura y su atmósfera evocadora. Número 12. Dama escribiendo una carta con su sirvienta. Desde el año 1670 hasta el año 1671. Vermeer plasma en esta obra una escena de interior en la que la interacción entre dos figuras femeninas trasciende lo anecdótico para convertirse en un reflejo de la comunicación y la introspección. La dama, vestida con un refinado traje amarillo, interrumpe su escritura para dirigir su atención a la sirvienta que le entrega una carta. A diferencia de otras obras del maestro, en esta pintura el vínculo entre los personajes no está definido por la conversación ni la mirada, sino por la acción compartida de la correspondencia, una actividad esencial en la vida cotidiana del siglo XVII. La pincelada de Vermeer se torna particularmente etérea en esta composición, logrando una textura delicada que intensifica la sensación de intimidad y concentración. La luz penetra desde la izquierda, iluminando el rostro de la dama y reflejándose en el suelo de baldosas, un recurso característico del artista para generar profundidad espacial. La carta, en su aparente sencillez, se convierte en el centro simbólico de la obra, aludiendo al deseo, la espera y la inmediatez del intercambio epistolar en una época en la que la distancia se colmaba con palabras escritas. La pintura es resguardada en la National Gallery of Ireland, donde su enigmática carga emocional sigue inspirando a artistas contemporáneos en la exploración de la narrativa visual. Número 11. La callejuela. Desde el año 1657 hasta el año 1661. Una de las obras más inusuales de Vermeer, La callejuela se aparta de la temática interior y de la representación de figuras femeninas de alta alcurnia para explorar la vida cotidiana en un espacio urbano. Aquí, el artista no retrata una escena grandiosa ni un paisaje arquitectónico idealizado, sino una humilde fachada en Delft, su ciudad natal, en la que transcurre la existencia de personajes anónimos. Mujeres y niños aparecen en la composición sin teatralidad, absortos en quehaceres domésticos, enmarcados por la solidez de los muros y la calidez de los ladrillos desgastados. Esta obra no solo documenta un fragmento de la vida neerlandesa del siglo XVII, sino que lo eleva a la categoría de arte mediante un equilibrio magistral entre la composición y la luz. A nivel técnico, Vermeer emplea una paleta sobria, dominada por los tonos terrosos y los matices sutiles del cielo que se filtra entre los tejados. La pincelada minuciosa otorga a cada superficie una textura realista que enfatiza la rusticidad del entorno. A diferencia de sus interiores luminosos y refinados, aquí la luz se desliza con suavidad, acentuando la profundidad de la escena y la materialidad de los objetos. La perspectiva no se construye con líneas de fuga marcadas, sino con una superposición de planos que guía la mirada hacia el pasaje estrecho al fondo. Más que una representación arquitectónica, La callejuela es un testimonio visual de la vida doméstica en Delft, en una época de cambios económicos y sociales. Su influencia en la pintura urbana se ha extendido a lo largo de los siglos, inspirando a artistas posteriores a capturar la belleza de lo cotidiano sin artificios. Actualmente, la obra se conserva en el Rijksmuseum de Ámsterdam, donde se considera una de las piezas clave para comprender el legado de Vermeer en la representación del entorno urbano.
Número 10. El astrónomo. 1668. Esta obra maestra de Vermeer surge en un periodo de intenso fervor científico en Europa, cuando la exploración del cosmos y la razón comenzaban a desplazar las supersticiones del pasado. Encapsula el espíritu de la ilustración emergente, mostrando a un estudioso absorto en sus observaciones celestes. En el lienzo, la luz se derrama con sutileza sobre la escena, dando forma a un espacio de introspección y descubrimiento. Es un reflejo de la mentalidad de la época, en la que los conocimientos astronómicos comenzaban a trazar un mapa del universo, desafiando los dogmas establecidos. Vermeer emplea su técnica magistral de la luz y el color para conferir una sensación de inmediatez y profundidad. El modelado preciso de las texturas, desde el suntuoso tapiz hasta la delicada superficie del globo celeste, muestra su dominio absoluto del claroscuro. Utiliza una paleta restringida pero vibrante, en la que los tonos dorados y azulados se equilibran en una composición rigurosa, guiando la mirada del espectador hacia el rostro iluminado del astrónomo. Se especula que Vermeer se inspiró en las figuras de la comunidad científica de su tiempo, plasmando en su modelo la dignidad de los pensadores que desafiaban los límites del conocimiento humano. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo del Louvre, donde es estudiada y admirada por su precisión óptica y su serenidad intelectual. Ha servido como referente en la representación del conocimiento en la pintura, influyendo en artistas que buscaban plasmar la intersección entre la ciencia y el arte. Su eco resuena en siglos posteriores, inspirando interpretaciones modernas del intelecto como un espacio visual de luz, orden y misterio. Número 9. El geógrafo. 1669. Vermeer, en el esplendor de su madurez artística, concibió esta pieza como un reflejo del dinamismo intelectual del siglo XVII, en un tiempo en que la cartografía se consolidaba como una disciplina esencial para el comercio y la exploración. La figura del geógrafo, inclinado sobre sus herramientas, encarna el afán de comprender el mundo a través de la razón y la observación. Se ha especulado que el modelo es el mismo que en el astrónomo, lo que refuerza la idea de que ambas obras forman un díptico del saber, un testimonio de la transformación del pensamiento europeo. La maestría técnica de Vermeer se despliega con plenitud en la interacción entre luz y materia. La luz natural, filtrada a través de la ventana, define el volumen de la figura y da vida a los objetos dispersos en la estancia. Mapas, instrumentos y pergaminos que sugieren la vastedad del conocimiento cartográfico. La pincelada delicada y los matices cromáticos cuidadosamente orquestados aportan una atmósfera de introspección. La composición estructurada, con líneas diagonales sutilmente sugeridas por la postura del geógrafo y los elementos de la mesa, otorga dinamismo a la escena sin romper su equilibrio. La obra se conserva en el Museo Stadel de Frankfurt, donde sigue cautivando a estudiosos y espectadores con su quietud reflexiva. Su influencia se extiende más allá del ámbito pictórico, pues ha sido recurrente en la iconografía del conocimiento y la exploración, influyendo en artistas y fotógrafos que han buscado capturar la esencia del intelecto en imágenes de estudio y contemplación. Número 8. Muchacha con sombrero rojo. Desde el año 1665 hasta el año 1667. En esta pieza, Vermeer abandona los interiores meticulosamente estructurados para sumergirse en un retrato vibrante y enigmático, cuyo magnetismo reside en la espontaneidad de la expresión de su modelo. La obra, atípica dentro de su producción, destaca por el uso de un atrevido y poco convencional sombrero rojo, que añade una nota de teatralidad y misterio. Se desconoce la identidad de la joven, pero su rostro iluminado y su mirada penetrante han generado innumerables interpretaciones, desde lo íntimo hasta lo seductor.
La pintura representa un instante capturado con la fugacidad de un reflejo en un espejo, una rareza dentro de la obra de Vermeer. El dominio técnico del artista se hace evidente en el tratamiento magistral de los colores y la luz. La pincelada suelta y vibrante en el fondo oscuro contrasta con la suavidad y precisión con la que ha modelado el rostro. La elección del rojo, tono poco común en sus composiciones, confiere una intensidad inusual, haciendo que la figura sobresalga de manera casi tridimensional. La técnica del Troni, utilizada aquí, permitía a los artistas explorar estudios de expresión y vestimenta sin la obligación de crear un retrato formal, lo que otorga a la obra una frescura inusitada dentro del repertorio de Vermeer. Actualmente, esta joya se encuentra en la National Gallery of Art de Washington, D.C., donde sigue generando fascinación y debates sobre su significado. Su influencia es notable en la evolución del retrato moderno, sirviendo de inspiración para estudios de color y expresividad en la pintura posterior. Su aire de misterio y su vibrante presencia la han convertido en una de las obras más singulares de Vermeer, un testimonio de su maestría más allá de la composición tradicional. Número 7. Mujer leyendo una carta. Desde el año 1663 hasta el año 1664. La obra emerge en el punto culminante de la maestría técnica de Johannes Vermeer, en una época en la que el pintor holandés exploraba con intensidad la luz y el silencio en la pintura de interiores. Se trata de una escena de intimidad, una mujer abstraída en la lectura de una carta cuyo contenido es un enigma para el espectador. Este motivo, recurrente en la producción del artista, refleja no solo el auge del comercio epistolar en los Países Bajos del siglo XVII, sino también el valor emocional de la comunicación escrita en una sociedad marcada por la distancia y la movilidad. La pincelada de Vermeer se despliega con una precisión meticulosa en la representación de las texturas y los matices lumínicos. Utiliza una paleta dominada por los tonos fríos, en especial el azul ultramarino, que refuerza la sensación de profundidad y recogimiento. La luz que se filtra desde la izquierda, modelando el rostro y la vestimenta de la figura, resalta su concentración introspectiva. La pintura es considerada un paradigma del equilibrio y la armonía que definieron la obra del maestro. Actualmente, se encuentra en la colección del Rijksmuseum en Ámsterdam, donde ha servido de inspiración para múltiples artistas contemporáneos que han buscado capturar la misma atmósfera de meditación silenciosa en su propio trabajo. Número 6. La encajera. Desde el año 1669 hasta el año 1671. Este cuadro de pequeño formato es una de las piezas más delicadas y detalladas del corpus de Vermeer, realizado en la última etapa de su producción. En la escena, una joven inclinada sobre su labor trenza con paciencia hilos de seda o lino, símbolo de dedicación y precisión. La minuciosa atención al proceso artesanal se alinea con la apreciación neerlandesa por el trabajo doméstico y la virtud femenina, motivo recurrente en la pintura del siglo XVII. La composición cerrada refuerza la concentración de la figura, generando una sensación de inmersión total en su tarea. La técnica de Vermeer en esta obra es magistral. A pesar de su aparente sencillez, el artista emplea un uso innovador del enfoque pictórico. Los hilos en primer plano se disuelven en un efecto de desenfoque, mientras que la figura y el encaje cobran una precisión absoluta, anticipando principios ópticos que serían explorados siglos después en la fotografía. La pincelada es imperceptible en las zonas de mayor detalle y vibrante en la representación de la tela y los volúmenes lumínicos. El uso de los amarillos y rojos intensifica la calidez de la escena. Actualmente, la obra forma parte del Museo del Louvre en París, donde ha influenciado a pintores impresionistas como Renoir y a fotógrafos fascinados por la luz vermeeriana.
Número 5. Mujer con balanza. Desde el año 1662 hasta el año 1665. Considerada una de las composiciones más simbólicas de Vermeer, esta pintura capta el instante en que una mujer sostiene una pequeña balanza, aparentemente en acto de ponderación. Su gesto sereno y su mirada baja refuerzan la sensación de introspección, mientras que la presencia de un cuadro de temática religiosa en el fondo introduce una lectura más profunda sobre la transitoriedad de los bienes materiales y la búsqueda del equilibrio espiritual. La elección de este tema sugiere una conexión con el pensamiento moralizante de la época, reflejo de la influencia calvinista en la sociedad neerlandesa del siglo XVII. La maestría técnica del artista se manifiesta en el meticuloso tratamiento de la luz, que entra desde una ventana lateral y se difunde suavemente sobre la escena, modelando con delicadeza las formas y acentuando la textura de las telas. Vermeer utiliza una composición geométrica impecable, donde la balanza y la postura de la mujer se inscriben dentro de un triángulo compositivo que dirige la mirada del espectador hacia el objeto central. La atmósfera etérea y la gama cromática sutil refuerzan la idea de equilibrio y armonía que define la obra. Actualmente, esta pieza se encuentra en la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., donde su influencia ha trascendido el ámbito pictórico, resonando en la obra de fotógrafos y cineastas que han recreado su magistral uso de la luz y la composición. Número 4. El arte de la pintura. Desde el año 1666 hasta el año 1668. La obra maestra de Johannes Vermeer, El arte de la pintura, es una de las piezas más enigmáticas del siglo XVII, y al mismo tiempo, una declaración de principios sobre el estatus del artista en la sociedad neerlandesa. En esta composición de meticuloso equilibrio, Vermeer no solo explora la relación entre la realidad y la representación, sino que también rinde un homenaje a la tradición pictórica que lo precedió. La escena captura a un pintor en pleno trabajo, de espaldas al espectador, mientras retrata a una joven vestida con los atributos de Clio, la musa de la historia. Este juego de espejos entre el arte y la historia parece elevar la pintura al nivel de las artes liberales, reivindicando su relevancia intelectual. Realizada con óleo sobre lienzo, esta obra se distingue por la complejidad de su iluminación y su virtuosismo técnico en la representación de los materiales. El terciopelo, la seda y la cartografía geográfica resplandecen con una fidelidad asombrosa. Vermeer utilizó la cámara oscura como herramienta de precisión óptica para lograr una perspectiva impecable y una profundidad atmosférica inusual para su época. Cada elemento de la composición, desde la majestuosa cortina en el primer plano hasta la sutil disposición de los objetos en el taller, está calculado con precisión matemática para guiar la mirada del espectador hacia el epicentro de la acción. Esta obra se ha interpretado como una reflexión sobre la naturaleza misma del arte y su papel en la construcción de la memoria cultural. Clio, símbolo de la historia, sugiere que la pintura no es solo una mera copia de la realidad, sino un medio para preservar y trascender el tiempo. Tras permanecer en la colección privada de la familia Vermeer, la obra fue adquirida en el siglo XIX, y hoy se exhibe en el Kunsthistorisches Museum de Viena, donde sigue fascinando a historiadores y artistas. Su influencia ha sido profunda, inspirando a generaciones de pintores y teóricos que han explorado la relación entre la representación y la realidad en la historia del arte occidental. Número 3. Vista de Delft. Desde el año 1660 hasta el año 1661. Entre las escasas escenas urbanas de Johannes Vermeer, Vista de Delft se erige como una de las pinturas más influyentes del paisaje holandés del siglo XVII, capturando con una fidelidad asombrosa la ciudad natal del artista. A diferencia de sus contemporáneos,
que solían estilizar sus vistas arquitectónicas con detalles idealizados, Vermeer construyó una atmósfera palpable y serena, donde la luz y la sombra moldean la realidad con una naturalidad casi fotográfica. El reflejo del cielo en el agua y el sutil juego de las nubes en la atmósfera dotan a la escena de un lirismo único, situándola como una de las obras más admiradas de su autor. Ejecutada con óleo sobre lienzo, esta pintura revela el dominio absoluto de Vermeer en la manipulación de la luz y el color. La técnica del sfumato, aplicada con extrema delicadeza, suaviza los contornos y otorga una sensación de profundidad excepcional. Las pinceladas, minuciosamente estudiadas, capturan con precisión la textura de los tejados y la luminosidad reflejada en las fachadas de los edificios, logrando un efecto casi tangible. La elección de los pigmentos, incluyendo el célebre ultramarino de lapislázuli, refuerza la vibrante intensidad de los azules en el cielo y en el agua, generando un efecto visual de armonía y equilibrio. Considerada por algunos como una obra que trasciende la simple representación topográfica, Vista de Delft ha sido interpretada como una meditación sobre la quietud y el tiempo. Su capacidad para evocar nostalgia y contemplación fue elogiada por figuras como Marcel Proust, quien la inmortalizó en Busca del tiempo perdido. Actualmente, la pintura se encuentra en el Mauritshuis de La Haya, donde sigue siendo objeto de estudio y admiración. Su influencia en la historia del paisaje pictórico es innegable, estableciendo un paradigma que inspiraría a artistas posteriores como Camille Corot y Claude Monet en su búsqueda de la luz y la atmósfera en la pintura al aire libre. Número 2. La lechera. Desde el año 1658 hasta el año 1660. Pocos cuadros en la historia del arte han logrado capturar la vida cotidiana con la misma dignidad y fuerza que la lechera de Johannes Vermeer. Esta obra, concebida en un período de madurez creativa del pintor, no representa una simple escena de género, sino una exaltación de la labor doméstica a través de una composición de inusitada sobriedad y profundidad psicológica. La figura central, una joven sirvienta concentrada en verter leche, encarna la dedicación y la paciencia de la rutina diaria, convirtiendo un gesto ordinario en un acto casi ritual. El dominio técnico de Vermeer se evidencia en cada pincelada de este óleo sobre lienzo, donde la luz fluye con naturalidad desde la ventana lateral, modelando los volúmenes con una precisión casi escultórica. La representación de las texturas, desde el pan y la loza hasta los pliegues del delantal, demuestra una observación meticulosa del mundo material. El uso magistral del color, con una paleta dominada por el azul ultramar y los ocres dorados, otorga a la escena un equilibrio visual inconfundible. La técnica del puntillismo en detalles sutiles, como las perlas de luz sobre la jarra de leche, evidencia la maestría del pintor en la construcción de efectos ópticos avanzados para su época. Más allá de su aparente sencillez, la lechera está cargada de simbolismo. El acto de verter leche ha sido interpretado como una alusión a la generosidad y la nutrición, mientras que el ambiente austero sugiere una reflexión sobre la vida modesta y el valor del trabajo. Actualmente, la pintura se encuentra en el Rijksmuseum de Ámsterdam, donde se erige como una de las piezas más emblemáticas del siglo de oro neerlandés. Su influencia ha trascendido el ámbito artístico, inspirando a fotógrafos, cineastas y diseñadores en la búsqueda de una estética que captura la esencia de lo cotidiano con una belleza atemporal. Número 1. La joven de la perla. 1665. Pintada en el siglo XVII, esta obra de Johannes Vermeer ha sido objeto de innumerables interpretaciones desde su creación. Su historia es tan enigmática como la mirada de la joven retratada, pues no existe un registro definitivo sobre la identidad de la modelo. Se cree que fue concebida no como un retrato convencional,
sino como un troni, un estudio de expresión idealizado que reflejaba la maestría técnica del artista más allá de la representación de un personaje específico. La pintura permaneció en relativa oscuridad hasta el siglo XIX, cuando fue redescubierta y reconocida como una de las piezas más sublimes del siglo de oro neerlandés. Desde entonces, ha sido aclamada por su profundidad psicológica y su luminosidad etérea. Ejecutada al óleo sobre lienzo, esta obra exhibe el inigualable dominio de la luz y el color que caracteriza a Vermeer. Su técnica meticulosa se aprecia en la aplicación de capas sutiles de pintura translúcida, que confieren a la piel de la joven una suavidad casi táctil. La presencia del azul intenso del turbante, logrado con costoso pigmento de lapislázuli, contrasta delicadamente con los tonos dorados del fondo y la icónica perla, cuya apariencia volumétrica se logra con apenas un reflejo y una sombra sutil. La composición sobria y el uso magistral del claroscuro revelan la influencia de la escuela flamenca, pero también la singularidad de su estilo, en el que cada elemento está calculado con precisión matemática. Más allá de su impecable técnica, la obra se ha convertido en un símbolo de misterio y belleza intemporal. La expresión de la joven, con su leve sonrisa y su mirada que parece encontrarse directamente con el espectador, ha generado múltiples interpretaciones, desde el candor hasta la melancolía. Se exhibe en el Museo Mauritshuis de La Haya, donde su presencia domina la sala con una sutileza hipnótica. Su influencia ha sido notable en el mundo del arte y más allá, inspirando a innumerables pintores, fotógrafos y cineastas que han intentado capturar la esencia de su enigmática presencia. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.